es suficiente. No se sintió. ¿Eh? No se sintió la semana. No, no. Además, como decía aquel, valdría más no haber descansado porque ahora me siento más mal. Así es La la verdad que cosa. sí. Como que Sí, falta todavía otra semanita. sí, Apenas. sí. No, pero así es. Están jóvenes y tienen todo una vida por delante llena de ilusiones. Y eso es bueno, llena de retos. Y eso es bueno. No decaigan. Vamos a continuar a ver qué preparó Cabriales para hacer un comentario pues, de poder saber estudiar, diagnosticar a través de las técnicas de imagen. ¿Ya me escuchó? Sí, Sí. adelante, Cabriales. Muy bien, ya por último, pues vamos a ver la columna vertebral y la médula espinal. Era lo que había quedado pendiente de las clases pasadas. Vamos a ver primero pues un pequeño recuerdo anatómico de la columna vertebral, que pues para su estudio obviamente tenemos que abarcar también la médula. La columna vertebral pues es el conjunto de la articulación de 32 a 33 vértebras. Estos forman o tienen un papel muy importante en la estructura del esqueleto axial. Eh, va a estar constituido por estas vértebras que van a estar fijadas por medio de ligamentos que ahorita los vamos a ver. Cada una de estas vértebras, bueno, se agrupa en cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas, como ya lo habíamos visto anteriormente. Nada más que cada una de estas vértebras tiene estructura similar, pero a la vez es diferente en cuanto a las dimensiones. La columna vertebral pues es muy importante porque aparte de formar, como ya les he comentado, el esqueleto axial, nos ayuda a proteger la médula espinal propiamente, porque al momento de que todas las vértebras están articuladas en posición vertical, los agujeros de conjunción los agujeros vertebrales, perdón, generan un conducto donde este contiene la médula espinal, y este conducto pues es muy difícil que se llegue a perturbar, ¿verdad? Para poder lograr algún daño de la médula, que sí sucede, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que había compañeros que me habían comentado sobre que a veces tenían dudas sobre lo de la raíz motora, los nervios raquídeos, los ganglios de la raíz dorsal. Por eso puse esta imagen donde está esquematizado dónde pasa la médula espinal dentro del agujero vertebral y cómo es que se dan origen a los ganglios de la raíz dorsal, las raíces motoras anterior, posterior y el nervio raquídeo propiamente. ¿Qué dimensiones tiene la médula? La médula espinal, Sí. ¿cómo dimensiones? ¿De De longitud? largo, ¿Mande? de largo. ¿Cuánto mide? De, de largo. A ver, 45 centímetros, ¿no? Sí, porque no tiene la misma longitud de toda la columna vertebral, ya que Sí. la parte final pues es la cauda equina o la cola de caballo. Sí, lo que sucede
Es que en la mujer es un poquito más chica. Más corto. Sí, más corta, perdón. Entonces, sí, las personas altas no es por la médula, no es por la columna. Casi todos tenemos las mismas dimensiones, el hombre y la mujer. La diferencia está en las piernas, ¿verdad? Claro que con la edad se va cortando el tamaño, lo largo, ¿verdad? La longitud. Circunferencias, ¿verdad? Uh-huh. Por medio de que se van disminuyendo las dimensiones de los núcleos pulposos o gelatinosos que separan un cuerpo vertebral del otro, y por los mismos cambios que va mostrando la médula, ¿verdad? Digo, la columna, en cuanto al óseo. Pero entonces sí, empezamos a hacernos más chaparritos. Pero fíjense, en una persona, por muy alta que sea, no pasa de 45 centímetros. Si mal no recuerdo, tendría que ir al libro de Quirós o de Testit, que es más específico, ¿verdad? Que nos da más datos. Hay un personaje que es muy característico y que me gusta cómo canta y cómo cantaba su mamá, que acaba de fallecer. Su papá fue Antonio Aguilar y su esposa, ay Dios, se me fue ahorita el nombre. Es Pepe Aguilar. Pepe Aguilar es un animalón, está bien altote, pero se ven unas piernotas muy grandes y el tronco está chiquito. Es muy característico. ¿Por qué? Porque trae un vestido de charro y porque trae, como antes, ¿verdad? El cinto por arriba del ombligo, casi llegando al ombligo, por arriba de la cintura. Y poca gente usa, yo no lo uso, el cinto por muy arriba de la cintura, pero él sí, y se ve desproporcionado, ¿sí? Entonces, la columna casi es lo mismo en cualquier persona que mida 2 metros, salvo, me supongo, en una persona que padezca gigantismo. Pero pues el gigantismo pues, sí le podría dar más crecimiento a los cuerpos vertebrales, ¿no? Y a las apófisis, las diferentes apófisis. Pero eso ya es patológico, ¿no? Ándele, sígale. Aquí tenemos en la primera imagen pues una sección transversal o axial de la vista de la columna, perdón, del cuerpo vertebral, donde en medio pues se puede ver el agujero vertebral, que en esta imagen pues está ocupado ya por la médula, donde da origen pues a los ganglios espinales y a las raíces de los nervios espinales. La médula tiene que estar fijada o va a estar fijada por el ligamento dentado, si no mal recuerdo, y pues está rodeada por líquido cefalorraquídeo también. No me acuerdo bien de la longitud, la verdad no me acuerdo, pero yo sabía que estaba hasta L1 a L2 en los adultos, y de ahí pues estaba la caudequina. Sí, entonces, esta estructura, ¿sí? Sí, puede llegar hasta L3, pero es muy poco frecuente. Generalmente es el borde inferior de la primera o borde superior de la segunda. Pero algunos dicen libros, por eso digo que no es lo mismo leer Lohar que leer Quirós, que leer Testit, porque en Testit dice, hemos encontrado tantos cadáveres con estas dimensiones, y hasta lo dan en porcentajes. Sí, como las vértebras, que dicen unos 33, otros 34, y he alcanzado a ver que dicen que 32, pero pues realmente pues es por las fusiones del sacro y el coxis. Sí. Y la segunda imagen pues está esquematizada una vista lateral, en este caso por el dibujo. Si fuera en imagen pues sería una vista sagital. Ahorita más adelante hay otra imagen donde presenta las principales anomalías o las principales patologías tanto de los discos intervertebrales como de las propias vértebras. En la imagen del medio, pues ahí podemos ver cómo están dos
cuerpos vertebrales o dos vértebras ya unidas, obviamente sin los medios de fijación que serían los ligamentos, en este caso nada más el disco intervertebral, y adentro del agujero vertebral pues podemos ver en la parte superior donde está una sección de la médula, y en medio pues el origen de un nervio. Ahí está el ganglio espinal en el agujero intervertebral o de conjunción o de conjugación. Así lo describen la anatomía de Quirós y otras anatomías. Intervertebral o de conjunción o de conjugación. Y ahí se ve el ganglio espinal, que el ganglio espinal no es más que son las células unipolares de los diferentes tipos de sensibilidades que forman un acúmulo. ¿Por qué? Porque uno registra temperatura, dolor, presión, tacto, vibración. Son los diferentes tipos de células unipolares, por eso están aglomeradas ahí y forman un ganglio, en tanto que la prolongación periférica de ese ganglio o esos millones de ganglios espinales forman la prolongación periférica es la que registra el estímulo sensitivo y lo lleva al cuerpo celular de esa célula neuronal, y luego de ese cuerpo celular manda una prolongación central que va a penetrar por el agujero intervertebral o de conjunción y va a hacer sinapsis con la segunda neurona ahí en el asta posterior, o va a hacer sinapsis en el bulbo, en los núcleos de Golgi y de Burdach, para la sensibilidad especial, propositiva y consciente. Por eso se forman los cordones posteriores, porque son puras prolongaciones centrales, porque la segunda neurona está en el núcleo de Golgi, en el bulbo y en el de Burdach. La tercera está en el tálamo, y la cuarta y última está en la corteza parietal sensitiva. Entonces, esa es la razón por qué está el ganglio espinal. Y si ponemos ahí el sistema nervioso simpático en la columna intermedio lateral de dorsal 2, de dorsal 1 al lumbar 2 y de sacro 2, 3 y 4, pues sí, ahí también salen las fibras de las segundas neuronas del simpático y del parasimpático para hacer sinapsis, las prolongaciones con los ganglios que están viscerales ya cerca, tanto del simpático como del parasimpático. Y quiero que recuerden la imagen que vimos del sistema nervioso autónomo, aquellos hilitos blancos, que espero que los recuerden. Esos hilitos blancos es la inervación de las fibras postganglionares que van a producir vasoconstricción a nivel de todas las arterias periféricas, todas. Por eso con tristeza hace días la brutalidad policíaca de 3 hombres o 4 hombres mataron a una mujer salvadoreña, la golpearon, sabrá Dios. Híjoles, qué triste, vergonzoso y de coraje. Con una mujer, la golpearon terriblemente, de 36 años, migrante, que quiso venir a Estados Unidos y le costó la vida en México, y le costó que violaran a una hija de ellas. Qué triste, qué triste. Y murió. ¿Por qué murió? Le seccionaron, le fracturaron la médula. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Porque estaba malnutrida. Porque la golpearon mucho. Porque no me equivoco, no creo equivocarme, porque no tengo los resultados de la autopsia, pero sí le fracturaron la médula. Se la han de haber seccionado. Y fue un choque neurogénico. Cabriales, Dayami, gracias Dayami por proyectarme esos hilitos blancos. Ese es un choque neurogénico. Ese es un choque neurogénico. Ya no hubo vasoconstricción y eso pudo haber muerto. Así, ciertas personas que tienen una sección de la médula
así pueden tener un choque neurogénico. Se acaba todo. Por eso, hilitos blancos. No tengo los resultados de la autopsia, pero me hace pensar eso. Se acabó la vasoconstricción a nivel sistémico. La médula suprarrenal no fue suficiente para mandar tanta adrenalina para que en la circulación se mantuviera el tono de las arterias por el simpático. Diseccionaron terriblemente la columna vertebral juntos con los ganglios laterovertebrales. Me lo estoy imaginando en base a la poca fisiología que sé. No tengo los resultados de la autopsia. Habría que ver cómo quedó, ¿verdad?, en una autopsia. Pero esa es la consecuencia, esa es la importancia de esos hilitos blancos, que no nos los dice el libro. No nos explica. Sígale, por favor. Ok, no sé si mencioné también de las funciones que tenía la columna, pues aparte de la protección, actuaba como un eje donde se centraba el peso. Esto nos ayudaba a equilibrar el peso y, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando hay alteraciones en la estructura normal de las curvaturas de la columna, pues perjudica en otros órganos o incluso en extremidades. Y pues esto es muy perjudicial. Los ligamentos... Y todo empieza desde abajo. Todo empieza desde abajo, porque es el centro de gravedad que pasa por la mitad del cuerpo. Desde el vértex. El centro. Sí. Desde el centro hasta las articulaciones de la cadera, hasta el calcáneo, ¿verdad? Es el astrágalo y el calcáneo. Es el centro de gravedad. Y por eso tenemos deformidad de la columna con el tiempo, y se nos cae el arco externo de la planta del pie, los que pisamos para afuera, el arco interno, los que tienen juanetes en el dedo gordo, comúnmente como juanetes, que es un ¿cómo se llama eso? Es un dedo, es valgo, ¿verdad? O varo. Valgo es hacia afuera, varo es hacia adentro. Se sale el hueso. ¿Por qué? Porque nos pusimos zapatos. ¿Por qué? Porque inutilizamos los arcos, el posterior, el interno y el anterior. Y si andamos con zapatos toda la vida, pues se nos va deformando de alguna parte, de cierto punto, y más si la persona no estaba nutrida, descalcificada, no se nos van deformando. Y se va viendo en las curvaturas de la médula. ¿Y por qué? Porque andando descalzos, pues el terreno es irregular. De repente camino y hay un bordito y no uso tanto el arco externo. Y luego, ¿por qué? Porque tengo un bordito por el lado interno, o no uso mucho el arco posterior. ¿Por qué? Porque es irregular la tierra. Por eso el caminar en la arena es lo mejor, porque se van apoyando los arcos. Y casi lo puedo asegurar, las gentes que viven en la playa son los que menos pueden tener problemas de deformidad. Y más las mujeres que se empiezan a descalcificar después de la menstruación. ¿Por qué? Porque ya no producen estrógeno. Y de alguna manera el estrógeno da fortalecimiento a la mujer. Y más si no se asolean, no hay vitamina D. La vitamina no es vitamina D. Una vitamina es algo que no se puede sintetizar. Y sí podemos sintetizar vitamina D. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de pararme yo al sol, a partir del ergosterol de la piel se va formando la vitamina D. Se va al riñón, al hígado, y se hidroxila en posición 25.
en posición 1 y luego en 25 ya está la vitamina D. Pero si no tengo biovitamina D, si no me asoleo, por eso Gabriel no me dejará mentir que ha tenido muchos pacientes con la joroba de la viuda. ¿Sí les platiqué lo que es la joroba de la viuda alguna vez? No. ¿Sí o no? Creo que no. Bueno, ahí les va la joroba de la viuda. Y hay fracturas en las dorsales, también en las lumbares, pero se ve más en las dorsales. La joroba de la viuda se ve en reumatología o en traumatología. Un matrimonio, pocos, como decía mi papá, en paz descanse. Muchos se mueren poquito antes de los 50 o poquito después de los 50. Es raro que lleguen a los 60, 50 y tantos, 60, 70. Está bien raro. Por eso yo cuido mucho a mi esposa. Entonces, estando el matrimonio todavía, ya se casaron todos, están solos como estamos mi esposo y yo. Debemos estar en Monterrey, pero estamos con un nieto. Mi esposa no. Entonces, cuando se queda solo un matrimonio, pues está activa la mujer, se levanta, y órale, vente, viejito, ya, despiértate, ya, te dice el huevo y acá. Bueno, no es cierto, nomás las gallinas hacen huevo. Sí le dijo una cuñada, ¿sabes hacer un huevo? Pues sí, como, dije, no, hombre, tú ni que fueras gallina, ¿verdad? Pero la esposa lo levanta, órale, vente, ya está el cafecito. Yo no, yo siempre me levanto antes que mi esposa. Vente, come, come. Y tan luego comas, vamos a caminar, ir a comprar ahí o a ver las tiendas o los aparatos, aunque no compre nada. Están activos. Están activos. Pero de repente, ¡pum! Se le fue el viejito, se le fue el sparring. Ay, güey. Pues quedó solo. Pues ya no se levanta. A las 7 o a las 6. No, ya no se levanta. No, mejor a las 8. No, ya como poquito. No, pues ya no salgo. Se ponen blanquecinas. Aún siendo casi aperladas, blancas, ya no se aseolean, ya no hay vitamina D, pueden tomar toneladas de calcio y si no hay D, a nivel intestinal no se absorbe el calcio y empiezan a tener microfracturas en las dorsales o en las lumbares. Por eso es la joroba de la viuda. Y a una mujer que la vean así, pregúntele si les duele la espalda o no. No, es un dolor de las espaldas, como dicen allá para mi rancho en Monterrey. Porque la gente así habla, la gente humilde, la gente que no utiliza bien el lenguaje. No tenemos dos espaldas, tenemos una espalda, pero ella la parte. Ese es el resultado del joroba de la viuda. Ya no sale la mujer, ya no vienen los hijos o las hijas a sacarlo, a sorearlo. Es más, ya perdió el ánimo y se está descalcificando hasta que cae en una cama. Y ella misma se fractura al moverse o al levantarse antes de dar la vuelta, de hacer un giro, el pie izquierdo o el pie derecho, antes de terminar el giro, ya se le fracturó el cuello del fémur antes de caer. ¿Por qué? Porque no ejercitó los músculos. ¿Por qué? Porque no consumió calcio. ¿Por qué? Porque no tenía vitamina D, porque el calcio que tomaban, llévale lechita, sácala, güey, déjala ya, güey. A tu madre asoleando en la banca del parque, 10 minutos, y en la tarde ya lo mismo, pero sácala, güey. Déjala sentada al sol, para que no le pase eso. Esa es la joroba de la viuda, ¿sí quedó claro? ¿Cuántas has tenido así, Gabriales? Muchas, porque también se hacen exámenes para osteoporosis, que es la densitometría, Sí. y pues ya salen con vértebras en cuña o mucho desgaste del cuerpo vertebral. Pero ustedes como futuras doctoras y doctores, sácamela a la banqueta, chinga, y siéntala ahí o amárrala a un poste. Y a los 10, 15 minutos la metes. Pero así se puede
toneladas de vitamina D, no es lo mismo. No sirve igual. No es lo mismo. Pónganse el sol, por eso no es vitamina. Es una estupidez de los traductores que me lo introdujeron a mí, la vitamina D. Ayer o antier este día estaba la bioquímica. El paso metabólico de la gluconolactona a vitamina C, ácido ascorbato. No tenemos esa enzima. Esa es la vitamina C. O las vitaminas que no las podemos sintetizar. No la D, no seas calabaza, traductor. Son como los errores de las enfermeras. Y les decía, y cuando estaban en la cadena, no se llama, digan glucometría, no le voy a tomar un destrostis. Cállate, chinga. Agárrate un libro. Ponte a leer. Estás diciendo puras estupideces que ya no existen, ¿no? Ya está el glucómetro, ya no está el destrostis. Ay, Dios. Y luego se enojan para acabar de fregar. Sígale. Muy bien, en la primera imagen pues vemos una sección oblicua de la columna. Nada más son 3 vértebras, nada más que está seccionada la parte superior, pues no tiene el cuerpo vertebral. Esta con la finalidad pues de mostrar parte de los ligamentos que proveen la tanto resistencia como la estructura normal de la columna completa. Son diversos ligamentos que son muy fuertes, muy resistentes, y esto tanto van a proveer movilidad limitada como protección a la columna y a la médula espinal. Déjenme revisar. Ahí está el ligamento vertebral común anterior, el posterior, los interespinosos, los intertransversos, ¿verdad? Y sobre todo las carías articulares de las apófisis, ¿cómo se llama? Las articulares que están encontradas, una sí, la otra sí, vean mi mano. Las de arriba están encontradas, ¿verdad? Y las de abajo están encontradas. Y pues a pesar de que se ve que son muchos o algo, pues todos tienen una finalidad específica, que pues la mayoría pues es soporte. Como ya les había comentado, la columna soporta todo nuestro peso. Ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos de la obesidad, desde leve hasta mórbida, porque también repercute mucho en los cuerpos vertebrales y en los ligamentos que están sujetando a cada uno de estos. Y pues obviamente a la larga también nos perjudica la propia médula espinal o la caudequina en su defecto al final de la columna, ¿verdad? Sí. En la segunda imagen pues tenemos distintos ejemplos. Entre L1 y bueno, como tip, siempre que vayan a revisar una columna en cuestión de radiografía o resonancia o algo, chequen los cuerpos vertebrales en la parte inferior. Si están fusionados, pues estamos de acuerdo que es el sacro. Entonces ya comienzan a contar hacia arriba, porque luego muchas veces hay problemas con eso. En la parte inferior pues tenemos el sacro, donde dice S1, la parte superior L5, L4, L3, L2 y L1, que en este caso pues va a abarcar solamente la columna lumbar. Hay ejemplos en la parte superior donde tenemos la degeneración del disco. El disco intervertebral está compuesto por un anillo fibroso, que son haces fibrosos en forma circular, y en medio está el núcleo pulposo. Con el tiempo pues es cartílago, como ya lo habíamos visto en histo y en pato. Se puede, vulgarmente hablando, pues se degenera, se degenera o se deshace, por así llamarlo, y se crea cierto tipo de deshidratación de ese tipo de tejido. Entonces se va desapareciendo, y de ahí surgen distintos tipos de patologías. En la parte de abajo está la estenosis lumbar, ahí marca entre L3 y L4, por la misma degeneración pues ya prolongada del disco, ¿verdad? Y la espondilolistesis, que en este caso la mayoría de las veces es por alteraciones en los ligamentos o bien por fracturas patológicas de las vértebras. Deslizamiento. Se desliza hacia la parte anterior o bien hacia la parte posterior, que sería listesis. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la hernia discal pues es también una degeneración del disco que genera como un ombliguito, por así llamarlo, una bolita hacia el interior del canal medular, y pues puede estar generando un
un pellizco en la columna o en en las salidas de los nervios. Entonces esto genera, como comúnmente le conocemos en este caso, y es bien común en L5S1, el dolor ciático del nervio ciático por una hernia muy grande, porque hay hernias demasiado grandes que pueden llegar a casi ocluir completamente el canal medular. L4, o L5, Gabriales, que ahí está presionando a la cola de caballo, ¿verdad? Sí. Porque arriba se ve donde termina el cono medular, en el borde inferior, entre el borde inferior de la primera lumbar y la segunda. Y la segunda, ajá. Y luego ahí ya la cola de caballo. Entonces, entre L4 y sacro 1, o entre L5 y sacro 1, que es ese nervio, si vemos la anatomía, que forman gran parte del nervio ciático, ¿verdad? Otra cosa de la figura de la izquierda, vemos, está muy gariolada, digo, con un lenguaje, ¿verdad? Un poquito que hay que estudiarlo, dice ligamento flavo. Flavo es el ligamento amarillo. Por ahí se introducen, los ligamentos amarillos unen una lámina con otra. El cuerpo vertebral, viéndolo desde frente hacia atrás, termina el cuerpo vertebral en los pedículos, ¿verdad? En los pedículos. Y luego las apófisis de los pedículos que están encontrados, una hacia arriba, acodado hacia atrás, y otra acodado hacia adelante, los pedículos. Y luego están las apófisis transversas, y luego están de las apófisis transversas a las apófisis espinosas, están los ligamentos, están las láminas vertebrales, que están unidas por los ligamentos amarillos. Flavo quiere decir amarillo. Entonces, por ahí, en la hiperflexión de la columna lumbar, a nivel de L1 y corrígeme por favor, no, de L3 y L4, ahí introducen, para hacer la punción lumbar, ¿verdad, Gabriel? Sí, es en esta sección, sí pude rayar, la que se elige la mayoría de las veces por el espacio que tiene de separación entre las apófisis espinosas, y porque hay un menor riesgo también pues de lesionar algún nervio, o bien si es en la parte más superior o más cefálica, pues podrían lesionar propiamente la médula espinal. En esa figura dices hipertrofia del ligamento amarillo, entonces está hipertrofiado por la posición que tiene, ¿verdad? Y se generan unas bolitas, creo que sí se ve, ahí se ven como unas protrusiones también hacia la parte interna, hacia el centro del conducto medular, y eso puede llegar a estar generando algo similar, o puede estarse presentando clínicamente similar como una hernia de disco, y realmente el disco está sano, y muchas veces lo que está perjudicado es el ligamento amarillo, y eso da mucho problema también. El ligamento amarillo, ahí está hipertrofiado, porque no son osteofitos. Los osteofitos son en el cuerpo vertebral y en hueso, ¿verdad? Y ahí es hipertrofia del ligamento amarillo porque se está deformando, porque no son calzado. Los podólogos deben de medir el pie, deben de registrar la huella del pie para levantar. Por eso es una tontera, y los zapatos del doctor Schultz, pues sí, pero pues los zapatos del doctor Schultz, pues si vas a hacer un zapato, el día que a un mexicano se le ocurre eso, pero no, se nos ocurre puras tonteras, el día que alguien haga plantillas como Dios manda, para arcos caídos externos e internos, anteriores o posteriores, entonces sí vamos a corregir el uso excesivo de unos arcos, y eso es lo que nos va a ir desgastando con el tiempo, porque va a cambiar el centro de gravedad, la distribución del peso. Entonces, el día que pongamos que calcemos, vaya, yo tengo el arco del pie caído hacia afuera, ¿verdad?
me duele mucho el quinto metatarsiano porque le calo más trabajo. En cambio, el gordo no hace nada. El gordo debe de tener, el dedo grueso debe de tener más de una tercera parte del sostén del cuerpo. Pero el dedo pequeño le doy más chamba, bien fácil que se fractura, ¿verdad, Gabriales? Sí. Sí, sígale. Bueno, y es común también tanto los abultamientos o abombamientos de disco, como muchos les llaman, y las hernias propiamente dichas de los espacios intervertebrales L3, L4, L4, L5 y L5, S1, porque aquí podríamos llamarlo vulgarmente, pues es el epicentro el centro de carga realmente, tanto de la parte superior hacia el centro, como de la parte inferior hacia el centro. Como Es por el ejemplo, territorio sacro. sí, y Ahí es el que carga todo el peso. Entonces, hay un ejemplo también, mencionaba un ejemplo, un libro de las personas que a veces brincan de lugares muy altos. Entonces, pues aparentemente caen bien y caminan, pero al momento de estarse moviendo empiezan con calambres en las piernas o con alguna otra alteración. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor no se fracturan el fémur, la tibia, el peroneo o algún hueso del pie, pero el fregazo realmente fue en la columna, donde es el epicentro de carga, donde se concentra todo ese golpe. Entonces, eso es lo que fisiopatológicamente hablando nos causa todo este tipo de patologías, y más en las personas que están predispuestas por el peso, la edad, o por actividades laborales, incluso las personas que están mucho tiempo sentadas, pues en eso repercute. Ay, sí, sí, eres Adolfo, Adolfo, ¿cómo no me voy a acordar, Adolfo? No, pues aquí en clases, en casa, o sea, nunca me lo imaginé, Adolfo. Sí. No, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Te estás preparando para el Nacional, ¿verdad? Qué bueno. Oye, urgencias, qué bueno, qué bueno. Te devuelvo una llamada, ¿este es el mismo teléfono que tienes? Ay, espérame, déjame anotarlo. Espérame, Cabriales, es que estoy en clase, espérame. Sí, doctor, no sé por qué. Ay, Dios, el lápiz, el lápiz, el lápiz. A ver, Adolfo, dámelo porque se me fregó mi teléfono y sigo fregado. No tanto como yo, pero... A ver, espérame, Adolfo, ahorita te hablo, qué bueno que hablaste. ¿Cómo no voy a acordar de ti? A ver, ¿qué número es? Dímelo. 8995. ¿Sí? 44. 77. 59. Está bien, Adolfo. Ahorita te hablo, ¿sí, Adolfo? Ándele. Ándele, gracias. Adiós. Sígale, Cabriales. Es Adolfo. Me ayudó este Adolfo. Ya se está preparando para el examen nacional. Eso es lo que quiero llegar a hacer. Pues lo cual no voy a enseñar. Estoy revisando la bioquímica, sacarle lo más jugoso, las patologías, los problemas enzimáticos. Y sígale. Bueno, aquí en las primeras dos imágenes, pues son imágenes de resonancia donde se ve aparentemente normal la columna en su mayoría de la longitud, pues está desde el atlas hasta S1, y pues eso es importante porque la mayoría de las veces, con el simple hecho de ver una imagen ahí, nos damos cuenta si está perturbado el canal, o si hay algo que lo esté obstruyendo parcialmente o totalmente, que sí hay situaciones en las que sucede, y pues dependiendo las secuencias, pues ahí podemos ver si tiene o no alguna alteración. Son Y lo que habíamos, diferentes, ¿verdad? sí, son secuencias diferentes, donde se Oblicuas. ve, ajá, A ver, dímelo, por favor. donde se ve el canal medular como brilloso, pues comúnmente es un T2, donde pues se potencializa la imagen o se ve hiperintensa
lo que tiene líquido. Entonces, pues como hay líquido cefalorraquídeo, se ve mucho más brilloso y eso pues nos ayuda a identificar muchas de las veces si algo está ocluyendo ahí o está de más dentro del canal. Sí. Las tres imágenes de abajo es algo similar a la expresión que había mencionado ahorita el doctor de la joroba de la viuda. Muchas de las veces, bueno, los cuerpos vertebrales son sitios que predominan cuando en su afección, cuando existe osteoporosis, se va degenerando el cuerpo vertebral. No sé si recuerdan cómo estaba estructurado el cuerpo vertebral, que era tejido esponjoso en la parte central y era tejido laminar en la periferia, que era pues el que proveía la resistencia de este. Entonces, compacto. Tejido compacto. Entonces, conforme pasa el tiempo o incluso en jóvenes por deficiencias nutricionales también que no se asolean, porque eso influye bastante, puede generar cierto tipo de desgaste. O bien, Fíjate, ya sea un desgaste te voy a patológico. interrumpir, discúlpame, Cabriales. Tengo un vecino en la casa de mi otra hija que tiene autismo y no lo dejaron salir. Y fíjate qué estupidez, aquí en Estados Unidos, qué estupidez. Porque a un autista tienes que andarlo cuidando. Y este muchacho es muy joven, trabaja en los pozos petroleros, mantiene a toda su familia, tiene su casa muy bonita, es muy trabajador. Y de repente me dice que tuvo fracturas de hueso, un muchachito de 14, 15 años autista. Dije, no te le están dando chingado aquí en Estados Unidos, no te dijeron eso. Se supone que los debes de cuidar y que no los debes de andar detrás de ellos, no los debes salir. Pues ahora le puso un cerco a toda su casa. Tenía un jardín tan bonito y se le secó como aquí a mi hija tres árboles. Ya tumbé uno, se secaron, me faltan dos. Tengo mucha chamba. Entonces puso un cordón, le dije, no te dieron vitamina D. Qué triste, chinga, se fracturó una criatura. Jóvenes, porque me hiciste recordar, Cabriales, por la estupidez de un médico. Dale vitamina D o sácalo a solear. ¿Y sabes qué hizo, Cabriales? Le puso un cerco con una cuerda. Porque se sale el muchachito y se va caminando. Ya es un joven. ¿Cómo se pudo haber fracturado? Chinga. Son pacientes muy especiales. Y el autismo es algo común. Ten gratitud, chinga. No, tienen cerebro, pero nada más para cobrar. O no saben medicina, o no quieren. Son ratones de un solo agujero, ¿no? Qué bárbaro. Síguele, cabrón. Bueno, y pues en estos ejemplos, en el primero sería una columna pues aparentemente normal, esquematizada pues normal. En la segunda ya estamos viendo cierto tipo de degeneración del cuerpo vertebral. Entonces, al momento de comenzar a degenerarse el cuerpo vertebral, obviamente repercute. Esto es como un bloque de una casa. Si uno está quebrado o se quiebra un pedacito, va a repercutir en toda la columna, tanto para arriba como para abajo. Y obviamente, pues en los discos intervertebrales también hay cierto tipo de degeneración. El ejemplo 3 es lo Aquí va a común. preguntar, para antes de pasar. Entonces, ¿qué se lesiona primero? ¿La sensibilidad o la motricidad? Según eso te lo quiero preguntar. Es que, por ejemplo, estas pacientes, así ya dejándolo en la vida real, este tipo de pacientes pues no tienen problemas realmente motrices, pero algunas sí se quejan que tienen cierto tipo de parestesias algunas veces o calambres, como ellas les mencionan, y lo que más les preocupa la mayoría de las veces, o este tipo de viejitas, porque son señoras ya mayores, es que están perdiendo altura o bien que se están viendo jorobadas. Entonces, eso es lo que mencionaba también usted sobre lo de la joroba de la viuda, que al momento de que se está degenerando el cuerpo vertebral, y en este caso es bien característico que se hagan en forma de cuñas, se va haciendo una inclinación anterior, por así llamarlo, y en la parte posterior pues queda la joroba. Sí. Pero entonces, primero son las parestesias.
pero también hay dolor, ¿no? Sí, les puede generar dolor o como se menciona en algunos libros que lo caracterizan como osteodinia, que es un dolor, cierto tipo de dolor característico del hueso o propiamente del hueso, más sí está en controversia algunas veces, porque también eso se puede presentar como cuando hay metástasis en estas regiones de las vértebras y pues Sí. está generando dolor o incluso también les genera cierto tipo de, de problemas en la posición. Es que la sensibilidad en los huesos está en el periósteo. Ajá. El periósteo es sumamente sensitivo. Entonces, pues el dolor es por irritación del periósteo y las parestesias, pues pudiera ser por irritación de las raíces anteriores o motoras. Y pues algunas de las veces también lo vemos de que pues una cosa lleva a otra realmente, porque se sienten inseguras o con cierto tipo de cambios en miembros inferiores, pues dejan de moverse, dejan de salir y es un círculo vicioso que pues tampoco se asolean, no comen bien, no tienen una vida realmente, ya llevan una vida sedentaria y pues comienzan a degenerarse más y más y más al grado de que pues algunas ya no se pueden ni mover Y y lo pues último, llega a y haber lo otro tipo de último, fracturas. y Ajá. lo último es que se suben a la cama y ahí se van a fracturar más. Se fracturan solas. Ajá. Una señora, me acuerdo que llegó y que dijo que se había fracturado, tenía una fractura de coles porque había levantado una caja, una lata de maíz de pozole. No sé si lo ha visto, de las latas grandes de aluminio. Sí, sí. La levantó y se fracturó. Nada más con eso. Pero diles que es la fractura de coles, es una fractura en el radio y en el cúbito, en la muñeca. En la muñeca, prácticamente casi en la muñeca, sí. Y pues esos son lugares característicos donde hay cuando una paciente pues tiene osteoporosis severa o hay ya cierto tipo de degeneración o deficiencia de la densidad en la masa ósea. Y ahora se ve más eso. Hubo unos años muy terribles que yo iba a ver a mi hijo o a mi esposa a Laredo, Texas. 5 años y medio estuve en Monterrey, yendo y viniendo. Y todos los fines de semana o cuando trabajaba ya 36 horas seguidas y me venía a las 5 de la mañana de Monterrey y me regresaba el viernes en la mañana, tarde. Entonces había tiempos terribles en Nuevo Laredo, balazos, balaceras terribles, terribles, terribles. Y las mujeres no salían. Se acabaron las mecedoras en los porches o en las entradas. Y, y infinidad de pacientes, sobre todo mujeres, ¿verdad? Que los estrógenos les dan un potencial muy fuerte, vasodilatación, nutrición sanguínea y descalcificadas. Entonces, si ya no es común, ni aún aquí en Estados Unidos, tengo un hermano que ahorita le voy a hablar, 3 años mayor que yo, 78, eh, ya no sale el porche porque de repente salen balaceando, tirando por divertirse. Y Sí. más se friega la gente, más. Por Aquí eso, también lo mencionan las personas ya mayores que incluso antes en las tardes pues salían a caminar y ahorita pues ya no salen a caminar ni nada a la puesta del sol o algo, pues era algo en comparación de que ahorita pues nada más están encerrados. eso es lo que nos llevaron los chinos, unos cuantos. La escoliosis, desviación de Y la columna. Sígale. esta es otra alteración muy frecuente y que también es importante tomarla en cuenta porque muchos de los pacientes con escoliosis de tipo juvenil o del adolescente en este caso se presenta sin alteraciones del hábitus exterior o bien ustedes ven, en pocas palabras o vulgarmente hablando, ven a la persona completamente normal y derecha, pero al momento en el que ustedes le mandan a hacer una radiografía o algo, resulta que tiene una columna, pues puede ser una escoliosis combinada o alguna otra alteración que les está presentando molestias ya sea en las piernas o propiamente en la columna.
La escoliosis es una curvatura lateral de la columna en plano coronal. ¿Qué quiere decir? Que la columna está chueca para los lados, viéndola de frente o desde atrás. En pocas palabras vulgares, ¿verdad? Pero médicamente hablando, pues es una curvatura lateral de la columna en plano coronal. Esta puede ser también ocasionada por algún tipo de parálisis, como lo habíamos visto en la esclerosis lateral amiotrófica, en la mielitis transversa o en las secciones medulares que quedan pacientes con secuelas graves que incluso pues ya no se paran de la cama, están en silla de ruedas. Esas son posiciones viciosas que generan cierto tipo de curvaturas anormales. Entonces esto ocasiona que se degeneren los cuerpos vertebrales, que se alteren los ligamentos de sujeción propios de la columna. Se puede alterar también la caja torácica, porque obviamente en las dorsales pues tenemos ahí ahí se me fue la palabra, las articulaciones con las Costillas. Entonces, sí, es un problema muy, se escucha simple de que pues tienes la columna chueca, ¿verdad? Pero muchos de los pacientes tienen molestias que nos pueden llevar a divagar bastante y tratar de ver por qué, y realmente muchas de las veces son posiciones malas. Incluso ahorita nosotros podemos ya tener algún tipo de columna hecha viborita por tanto estar sentados casi un año, ¿verdad? En clases virtuales. Entonces, eso sí es de tomarlo en cuenta y sobre todo poner atención, porque esto muchas de las veces le corresponde a neurología, y más si son trastornos neuromusculares que están ocasionando espasticidad o algún otro tipo de alteración muscular y que impide que el cuerpo pues se mueva de manera normal. Hay dos cosas muy importantes y anótenlas por favor, antes de que se me olviden. Discúlpame, Cabrales. Sí. Para poner en posición correcta, aunque estemos sentados, ¿sí? Primero los hombros hacia atrás, y con el simple hecho de hacerlos, entre más hacia atrás, ponemos las curvaturas adecuadas de la columna vertebral. Número 1. Número 2, en la forma en que nos levantemos, ¿sí? Se ponen las palmas de las manos en la parte más posterior del fémur, o superior, si estamos sentados es posterior. Y cuando nos vamos de parados a sentados, sí, debemos de poner en la parte más superior del fémur. Pero hoy ahorita que estoy sentado, ojalá y me pudieran ver. Entonces, para yo levantarme, hago mis hombros hacia atrás, primero. Número 2, pongo mis palmas de las manos en la parte más posterior del fémur, casi llegando hasta donde puedo, en las ingles. Me campaneo hacia adelante para atrás y me levanto de golpe con los brazos para levantarme de una forma correcta. Pero antes de eso, hago mis pies para buscar el centro de gravedad. El centro de gravedad debe de estar hasta donde se pueda. Ya tengo restricciones yo por los chinos. Mi palma de la mano debe de estar con el centro de gravedad de mis talones hacia abajo, lo más que pueda. Para buscar el centro de gravedad, me campaneo y me levanto con los brazos. ¿Sí quedó claro? Con que hagan esto y con que saquen a su familiar. Y ustedes, como futuras doctoras y doctores, amárremela a la ventana, chinga. Si no quiere hacer caso. 10 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la tarde ya para meterse sol. Pero que le dé sol. Se le dé sol. Porque hay muchos médicos estúpidos que no saben ni eso. Y eso es medicina preventiva. Y si queremos a nuestros pacientes y a nuestros familiares, empezando por nosotros, debemos de decirles eso. Porque cuando deja uno ya de salir, ya valió. El siguiente paso es subirse a la cama y no bajarse. Sígale. Bueno, antes de irnos, pues hay 4 tipos de clasificaciones. La escoliosis idiopática realmente pues no se conoce, puede llegar a presentarse como les había comentado. El paciente algunas de las veces se ve aparentemente normal,
pero al momento de explorarlo radiográficamente hablando, se dan cuenta que pues no, ¿verdad? Pero principalmente se van a clasificar como escoliosis dependiendo la región, ya sea torácicas, lumbar, tóraco-lumbar o combinada, que la combinada se ve un poco más aparatosa porque parece una víbora. Una está para un lado y la otra está para el otro lado, la curvatura. También la escoliosis neuromuscular, como les había comentado, esta está asociada a enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, la Oye, esclerosis múltiple. Ajá. discúlpame, aquí en la primera figura de la izquierda, que es la silueta cardíaca, está, pues, es destrocardia. Sí, está al revés. Girada, Sí, ¿verdad? Es sí. destrocardia, ¿verdad? Ujú. Con Gracias, escoliosis pues Carlos, combinada. gracias. Y el índice cardíaco del, del, del antepenúltimo, pues está bien, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero Muchas de las veces en el segundo está un poquito crecido el corazón, ¿verdad? sí se ve la silueta un poco, Ah, girada a la izquierda, sí, y grande. Ajá. grande. Tendríamos que medir, pero como está todo desviado ahí, tendríamos que sacar el índice cardiotorácico haciendo una línea external con una transversal. Ya se me olvidó, hubo un Sí. médico que le encargué mis libros y le pagué y me robó el maldito. Tenía como 20 años de pura literatura médica. Sí, se hacen mediciones, hay distintos métodos, pero en este caso, como está alterada también la caja torácica como tal, porque al momento pues de estar alterada la columna, las costillas también pueden llegar a tener unas articulaciones anómalas. Entonces, algunas de las veces no es que sea normal que el corazón se vea así, pero para su presentación o para las características morfológicas que tiene el paciente, algunas de las veces pues sí llega a considerarse pues que esté chueco, ¿verdad? Sí, Porque sí, en algunas situaciones sí está muy aparatoso, como en la primera imagen, que es una escoliosis combinada y pues todo está alterado. sí, sí, o sea, no podemos sacar un índice cardíaco Sí, adecuado. adecuado. A Ya veces, muchas de las internamente. veces mejor. Ujú. Sí, 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 sí. Ya ven qué interesantes son las técnicas de imagen. Se requiere mucha anatomía, mucha anatomía. Síguele, Gabriel. y bueno, para Sígales. terminar con estas imágenes, pues tenemos la escoliosis por malformación congénita. Esas malformaciones congénitas las vamos a checar un poquito más adelante. Ahí la más común pues es, por ejemplo, la hemivértebra, que es cuando esos son procesos embriológicos eh, de la génesis de los tejidos. Entonces, cuando hay alguna alteración, se presenta una malformación en los cuerpos vertebrales. La hemivértebra a veces se ve como, bueno, no se ve, no está cerrada, entonces se ven dos vértebras chiquitas como si fuera en el espacio de una. Entonces esta, como ya les había mencionado, si un cuerpo vertebral está alterado, va a alterar la estructura tanto para arriba como para abajo, porque son como bloques de casas. Si le ponen un bloque chueco o incompleto a una pared, la pared nunca la van a poder enderezar ni para arriba ni para abajo hasta que pues se trate ese bloque está chueco, ¿verdad? En este caso es lo mismo o es el mismo mecanismo que se presenta con la malformación congénita. Y las escoliosis sindrómicas pues están asociadas a los síndromes propiamente congénitos que también tienen sus características específicas. Algunos tienen los cuerpos vertebrales muy grandes, el agujero vertebral muy estrecho o también son parte de hemivértebras o se presenta algunas veces el mielo meningocele o el meningocele o el mielo meningocele, que eso pues lo vamos a ver un poco más adelante, porque ya son las tres. Ándeles, no, está bien. Ándeles, descansen. Vamos, tenemos clase a las 5, ¿verdad? Sí, doctor. Ándeles. Muy bien, Gabriel, muy bien. Nos enseñaste bastante. Ándeles. Al rato nos vemos.